Hola a todos y todas. Darles la muy cordial bienvenida a este ciclo de talleres que organizamos desde la Dirección de Sustentabilidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy estamos compartiendo con ustedes nuestro tercer taller, que va a tocar un tema de gran interés. Nos han llegado muchas consultas de distintos lados preguntándonos por el tema del vermicompostaje. Así que hoy, bueno, hemos preparado con mucho entusiasmo este contenido para compartir con todos ustedes. Vamos a dar un par de minutos más para que se conecten, sí, están llegando ahí las personas al taller. Así que en honor al tiempo, damos 2 minutos más y partimos con el taller. Ahí podemos ver que Seba tiene todo preparado para hoy. Hola Seba, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Iván? Bien, aquí ya estamos listos para comenzar la confección de nuestro vermicompostera. Qué bueno, Así que vayan invitando ya a toda la gente a que se conecte para que aprovechemos esta instancia. Sí, todo mega ultra preparado. Ahí se va a preparar toda la mesita con los residuos y todo lo que nos va a ir mostrando hoy. Sumamente interesante. Así que eso, vamos a dar este par de minutitos para arrancar con todo. Se sigue conectando a las personas. Bueno, para los que se van sumando, muy bienvenidos a todas y todos. Esto es el tercer taller dentro de este ciclo de talleres online que organizamos, como les comentaba, desde la Dirección de Sustentabilidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mi nombre es Ivana Mamich, soy coordinadora de comunidad de la dirección. Y bueno, quiero darles la muy cordial bienvenida a este taller. Como les comentaba, es el tercer taller que estamos compartiendo con ustedes. El primero tocó temas de huerta en casa, el segundo temas de residuos inorgánicos, y el taller de hoy que vamos a ver tema de residuos orgánicos y el tema del vermicompostaje. Pueden acceder a todos estos talleres, están colgados en nuestra página de Facebook que es Suceso Sustentable. Así que ahí pueden acceder para quienes quieran aprender sobre estas cuestiones que les mencionaba. Vamos a continuar con los talleres durante todo el mes de junio, así que los dejo muy invitados a seguir acompañándonos. En el taller de hoy, como les comentaba, vamos a abordar un tema por el cual nos han llegado muchísimas consultas en las últimas semanas, que es el tema del vermicompostaje, ¿cierto? ¿Qué hacemos con estos residuos orgánicos? Porque es importante reciclarlos. Entender que esta situación de confinamiento, esta crisis sanitaria que nos obliga, ¿cierto?, a quedarnos en nuestros hogares, en nuestras casas, bueno, quizás se puede entender como una oportunidad para modificar ciertas cosas, ¿sí? Ciertas maneras de hacer las cosas que hacemos día a día. Y una de esas es el tema de los residuos orgánicos, es hacernos cargo de estos residuos y que no vayan a parar, ¿cierto?, al basurero y a un vertedero o relleno sanitario, entendiendo que más del 50% de los residuos que generamos en nuestros hogares, en una familia tipo, tiene que ver con estos residuos orgánicos. Entonces Seba nos va a contar qué se entiende por residuo orgánico, cómo podemos tratarlos, qué podemos reciclar y qué no, e incluso en dónde, cómo hacer este contenedor, ¿cierto?, esta vermicompostera, para justamente tratar estos residuos y que no contaminen, que no continúen afectando, ¿cierto?, lo que es el calentamiento global, entendiendo que los gases que emitimos tienen un impacto, o es uno de los principales responsables del dióxido de carbono en el calentamiento global. Así que aprovechemos, la invitación es aprovechar este confinamiento, esta cuarentena, para hacer estas pequeñas modificaciones, entender que tenemos oportunidades y que tenemos cosas a nuestro alcance para modificar, y ojalá seguir reduciendo, seguir en esta trayectoria, ¿cierto? Que por el confinamiento nos vemos obligados a no salir, a no consumir tanto, y estamos hablando que algunos estudios estiman una reducción de las emisiones de dióxido de carbono entre un 4 y un 7%, bueno, ojalá sigamos en esta trayectoria, ojalá sigamos contribuyendo y teniendo un impacto positivo en el medio ambiente, en las demás personas y con las demás especies con las que habitamos este maravilloso planeta.
No me quiero extender más, voy a invitarlos a dejar sus preguntas en el live, que vamos a ir respondiendo en distintas instancias del taller. Dar paso a Sebastián Espinosa, que es mi compañero, que va a abordar el taller de hoy en temas de vermicompostaje, reciclaje de residuos orgánicos. Seba es el encargado del Vermicampus de la Dirección de Sustentabilidad. Y eso, adelante Seba. Vale, muchas gracias, Iván. Bueno, como dijo mi compañera, mi nombre es Sebastián Espinosa. Yo estoy encargado de las labores de biodiversidad y gestión de residuos orgánicos en la Universidad Católica, de parte de la Dirección de Sustentabilidad. Ahí en el Vermicampus, que es una estación de vermicompostaje, estamos haciendo un gran esfuerzo para tratar cada vez más una mayor cantidad de volumen de residuos orgánicos que proceden desde los casinos, oficinas, y ahora estamos haciendo unas pruebas con reciclaje de orgánicos en los patios. Entonces, en ese contexto es que yo he venido a comentarles un poco cómo podemos hacer para tener nuestro vermicompost en la casa, ¿cierto? Todo este momento que estamos pasando, que es bien complicado, nos ayuda a preguntarnos qué estamos haciendo mal, en qué momento llegamos a tener este tipo de consecuencias que son efectos evidentes, ¿cierto?, del cambio climático y los daños que hacemos a nuestro ecosistema, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a hablar en específico de la gestión de los residuos orgánicos de nuestro hogar y también de la nutrición de los suelos. Tiene ahí el vermicompostaje esos dos matices que se pueden tocar y que son bien importantes considerar, ¿ya? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de vermicompostaje? Cuando se habla de compostaje o de vermicompostaje, hablamos del proceso mediante el que la materia orgánica pasa desde ser, ¿cierto?, una hojita o una cáscara de una fruta hasta convertirse en el humus, ¿ya? Entonces, imaginémonos que estamos en un bosque, ¿cierto? El bosque siempre está recibiendo toda la materia orgánica que vienen desde las hojas de los árboles. Entonces, van cayendo las hojitas sobre el suelo y en ese suelo hay una diversidad gigante de insectos, de microorganismos que están ahí quizás millones de años, y ya acostumbrado a ello a digerir esta materia orgánica y transformarla desde un tronco gigante, ¿cierto?, un pellín en los bosques de la Araucanía, a el humus, que es el nutriente más exquisito de ese bosque, ¿cierto?, que es el que está encargado de hacer crecer esa Araucanía, ¿ya? Entonces, tenemos que entender que, a pesar de que hoy día vamos a hablar del vermicompostaje, las lombrices no son las que hacen todo el trabajo, sino que hay un conglomerado, ¿cierto?, de otros insectos, arácnidos incluso, que en su exquisita diversidad son los encargados de digerir de buena manera la materia orgánica. Entonces, hay muchas personas que se asustan y dicen, ¿qué pasa si tengo chanchitos de tierra, por ejemplo, en mi vermicompostera o en mi compostaje? No pasa nada, porque ellos también son actores importantes dentro del proceso de la degradación de la materia orgánica. Se ocupan las lombrices y no los chanchitos de tierra, porque las lombrices son un poco más eficientes, ¿ya? Entonces, lo importante es entender que no hay un solo actor en nuestra vermicompostera, sino que existen una diversidad gigante de seres que están viviendo en nuestro espacio y que están ellos haciendo todo el trabajo de transformar la muerte, ¿cierto?, la materia orgánica que ya está como desecho en vida nuevamente. Entonces se recircula la materia, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de lombriz es la que nosotros utilizamos? Y se utiliza por lo general la lombriz roja californiana, ¿ya?, que es la que tengo acá. Les voy a mostrar un videito para que la vayan viendo, a la vez que vamos mencionando un poco algunas características de este, ¿ya? Esta es la lombriz roja californiana, se le conoce como lombriz roja, ¿cierto?, por su color y porque proviene desde California, ¿ya? Su nombre científico es Eisenia foetida, ¿ya? Entonces, ¿por qué se elige esta sobre alguna otro tipo de lombriz, alguna otra especie? Estas son más voraces, es decir, comen más rápido y tienen la posibilidad de reproducirse también en muchas cantidades. Entonces, desde aproximadamente 2-4 meses de haber nacido, la lombriz ya puede comenzar a engendrar nuevamente. ¿De qué manera se reproducen las lombrices? Ellas tienen una sexualidad hermafrodita, es decir, tienen los dos sexos, pero para engendrar o para reproducirse necesitan la interacción con otro individuo, ¿ya? Entonces ellos se entrelazan por su clitorio, ¿cierto?, que es la parte central de la lombriz, y se ponen huevos y que luego van a estar creciendo,
¿ya? La lombriz puede vivir entre los 4 hasta los 15 años, ¿cierto? Hay mucha información en los foros, que es donde está la gente que experimenta esto en los hogares, ¿cierto? Además de la bibliografía, y hablan de que se pueden llegar a reproducir entre las 1000 hasta las 15.000 reproducciones anuales, ¿ya? Entonces, lo importante es entender que se reproducen en una cantidad tremenda. Lo más importante del éxito de nuestro vermicompostaje es entender que las lombrices son seres vivos, ¿cierto? Es como si nosotros tuviéramos un ganado de ovejas o un rebaño de ovejas, perdón, o un ganado con vacas, etc. Entonces, tenemos que entender que ellas necesitan ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones esenciales de este hábitat? Es el pH, ¿cierto? Muy importante, que va entre los 6,5 y los 7,5, su ideal, ¿cierto? Un pH neutro. Temperaturas entre los 20 y los 30 grados, aunque se ha demostrado o se ha visto que entre los 20 y los 19 grados aproximadamente tienen la máxima tasa de reproducción, ¿ya? Y otro factor importante es la humedad, que tiene que estar alrededor del 80%. Esto se comprueba mirando, ¿cierto?, el lecho, y para ver si tiene esta humedad significa que tiene humedad, efectivamente, pero no se ve agua libre, ¿ya? Esto, así se puede comprobar más o menos la temperatura, ¿ya? Entonces es un anélido, ¿cierto? La lombriz, que es muy útil en nuestro trabajo de compostar nuestros residuos, ¿ya? Entonces, esta fue una primera parte teórica, ¿cierto? Le voy a dar el pase a Ivana para que podamos introducir algunas preguntas, ¿cierto?, previas, y luego pasamos de lleno a el armado de nuestra vermicompostera. Ya, muchas gracias, Eva. Me encanta ese video. Gracias a compostera.cl, que tomamos las imágenes prestadas para mostrarles esta maravillosa aliada que tenemos en esto del vermicompostaje. Por ahora, dando un poquito de tiempo también a que lleguen más preguntas, Seba, consultar a ver si nos puedes explicar un poquito más qué es el pH, cómo lo pueden medir las personas, y también cómo pueden saber si la temperatura está bien, esa temperatura que tú mencionabas. Vale. Bueno, dentro de como le decía, dentro de nuestro vermicompostera, de nuestra estación de compostaje, tiene que existir una diversidad tanto de microorganismos como de insectos, arácnidos o otras especies de macro y microorganismos. Y cuando está esa gran diversidad y nosotros estamos alimentando de buena manera, realizando buenos manejos en nuestra vermicompostera, realmente medir el pH no nos va a interesar. ¿Por qué? Porque la lombriz es muy sensible. Entonces, en el éxito de nuestra vermicompostera, nosotros vamos a utilizar la lombriz como un indicador. Es decir, si vemos más lombrices de las que estábamos echando desde un comienzo, si vemos que se están reproduciendo, que están por diferentes sectores de nuestro lecho y que no se están escapando, que hay harta presencia, significa que los estándares de calidad del hábitat del vermicompost se encuentran en buena medida. Entonces, hay algunos manejos que los vamos a mencionar en la sección siguiente, que nos van a ayudar a controlar los temas de humedad y los temas de pH, ¿ya? Pero lo importante es que primero tengamos claro que el éxito de nuestra vermicompostera va a depender exclusivamente de la calidad de hábitat que le estemos otorgando a la lombriz, porque ella es la que se encarga de hacer todo el trabajo pesado. Perfecto, entonces ahí Seba nos va a dar los tips para entender, ¿cierto?, cómo medir este pH y ver si la temperatura está bien sin tener instrumentos muy sofisticados. ¿Alguna otra de las consultas que nos llega? Adriana León Ramírez nos pregunta, ¿la materia orgánica no desarrolla por sí sola las lombrices? No, mira, hay en la biología, hay varias teorías como de la evolución, ¿cierto? Está la teoría de la evolución de Darwin, y hay una que habla de la generación espontánea. O sea que ellos decían que si ponían un trozo de carne, le iban a aparecer automáticamente moscas, por generación espontánea, solo por dejar la carne. Y un poco en el tiempo se demostró, ¿cierto?, poniéndole un sello, ¿cierto?, que le entrara oxígeno, pero que fuera hermético hacia afuera, que no pudieran entrar moscas, no crecían las moscas adentro. Entonces, la lombriz
si es que llegan lombrices a nuestros residuos, ¿cierto? Es porque llegó un insecto que puso sus larvas, ¿cierto? Por ejemplo, moscas que ponen sus huevos dentro de una fruta podrida, ¿cierto? Y ahí empiezan a nacer las lombrices, ¿cierto? Que son larvas en ese caso. Pero las lombrices viven específicamente en los suelos. Entonces puede que de repente, puede ser que sea un árbol, por ejemplo, en el patio de una casa, que tenga una lombriz, ¿cierto? Que haya entrado a la manzana, por ejemplo, en ese caso podría darse. Pero las lombrices son del suelo, y para conseguirla tenemos que, hay varias gente que vende lombrices, son emprendimientos, ¿cierto? En las redes sociales es muy fácil encontrar. Y otra forma de conseguir lombrices es que si yo tengo una lombriz en mi casa y lo tengo bien tratado, se reproducen muy rápido. Entonces, la cantidad, el crecimiento del núcleo de lombrices es muy grande. Entonces, si ustedes conocen a alguien que esté trabajando con lombrices, esa persona constantemente va a tener hartas lombrices que puede empezar a regalar. Entonces, las pueden o conseguir de otra persona que está haciendo vermi, o comprarla directamente en algún proveedor. Porque ya acá en Santiago, por lo menos, o en la zona urbana, es muy difícil encontrar lombrices de suelo, porque ya el suelo está muy erosionado, entonces no les gusta el suelo que tenemos nosotros. Es muy difícil encontrar acá. Súper. Seba, nos consultan también por el tema de la temperatura. Nos preguntan si, por ejemplo, es cierto que ahora estamos con climas más fríos, si eso afecta, o si tengo la vermicompostera en el jardín, si la fluctuación de temperatura les afecta de alguna manera negativa a las lombrices. Sí, mira, las lombrices, como decía, son muy sensibles a estos temas de hábitat. Entonces, tenemos que mantener siempre entre 20 y 30 grados Celsius. Entonces, bueno, por lo general todos vemos la temperatura, ¿cierto? En la mañana sabemos más o menos cuando hay una temperatura muy fría. Entonces, en caso de que esté como días como hoy, la lombriz igual dentro de su lecho va con el hecho de su metabolismo, ¿cierto? Va generando cierto calor. Entonces, dentro de la vermicompostera existen igual unos graditos más que en el ambiente exterior, pero hay que tener precaución de que no pasen mucho frío o que no se expongan demasiado al sol fuerte. Porque algo que se me olvidó decir también, que las lombrices son fotosensibles, es decir, si nosotros dejamos un haz de luz que entre en nuestra vermicompostera, las lombrices van a buscar esconderse lo más posible y se van a ir al fondo de nuestra vermicompostera. Entonces, la idea es que tengamos el control de la luz, ¿cierto? Poniéndole un sombreado específico, y los temas de temperatura. Yo he visto, por ejemplo, que hay gente que lo hace en tinajas de plástico, pero les pone alguna aislación, como restos de ropa, cosas así, para que no esté en contacto inmediato con la atmósfera el plástico, porque se hela más rápido que, por ejemplo, si estuviera con una madera. Entonces, hay varios modelos de vermicompostera. Los que son de madera, por ejemplo, también logran cierta aislación de la temperatura con el exterior, ¿ya? Ahora, es importante entender que porque estén un día, por ejemplo, bajo los 10 grados, no significa que se van a morir específicamente, sino que ellas, por un lado, van a empezar a quizá intentar huir hacia un lugar que esté con un hábitat de mejor calidad, o se van a reunir todas ellas y van a hacer como un gran núcleo bien abajo y van a resguardarse ahí como un tipo hibernación. Entonces van a estar ahí, van a estar comiendo igual, pero su capacidad de digerir la materia orgánica va a ser mucho menor. Entonces, no se están reproduciendo si hay mucho frío y están comiendo menos. Entonces, nos conviene siempre estar revisando que no sufran demasiado frío, no dejarlo tan a la intemperie, o también se puede regular la temperatura incorporando gran cantidad de materia seca, como restos de hoja o de poda, de pasto, cosas así, que pueden ir regulando un poco la temperatura, haciendo una aislación del lecho con la atmósfera. Perfecto. Seba, también nos preguntan sobre el tema de insectos. Nicola Mavich nos envía, ¿pueden convivir las californianas con las autóctonas? Jacqueline Fuentes nos consulta, ¿las babosas pueden convivir también en la compostera? Ya. Con respecto a convivir con dos tipos de lombrices, van a empezar a competir, ya que la lombriz californiana es más voraz que la lombriz chilena, esta gordita blanca que se ve por lo general en los suelos del sur. Entonces, yo nunca he probado, sinceramente, vermicompost con lombrices nativas, pero sería interesante si alguien tiene el acceso a una gran cantidad de lombrices, o que puedan ir ellos mismos, ¿cierto?, cultivando sus lombrices. Sería interesante, o si es que alguien ya ha tenido esa experiencia, que la pueda comentar.
ver cómo funciona un vermicompost solo con lombrices nativas, ¿ya? Pero yo no recomendaría juntarlas porque empezarían a competir, y nosotros siempre queremos que la especie endémica, ¿cierto? La lombriz que es nativa de acá, esté bien en su espacio, no queremos someter a presión, ¿cierto? Que eso es lo que daña la fauna, ya sea microfauna o macrofauna. Entonces, exponerla a especies que no son propias del lugar, porque van perdiendo terreno. Y con relación a otros tipos de insectos, otro tipo de organismos, la lombriz, por ejemplo, hay dos casos típicos que pregunta mucho la gente. Uno son las hormigas, que pasa muy seguido, y otros son las moscas, ¿ya? Entonces, primero que nada, ninguno de estos dos le hace daño a la lombriz, o la babosa tampoco le hace daño a la lombriz, sino que comparten diferentes espacios dentro del hábitat que es el vermicompost, ¿ya? Pero para alguien, por ejemplo, que vive en un departamento, quizás es incómodo que nuestra vermicompostera esté llena de insectos, ¿cierto? Que esté llena de moscas, por ejemplo. Que estar cocinando y andar peleando con las moscas no es muy agradable, ¿cierto? Entonces, en el caso de las moscas, lo que se hace para reducir la cantidad de moscas que llegan a nuestro vermicompostera, lo importante primero es que esté lo más cerrado posible, puede ser con una malla de estas para sombrear, tipo Rachel, es decir, que sombree, pero que no sea hermético, porque la lombriz también necesita un intercambio gaseoso. Recordemos que en el proceso de compostaje, así como se está haciendo humus, también hay pérdidas por una parte de agua, y hay otras pérdidas de carbono, y en algunos casos, si es que la degradación no está muy bien hecha, de metano. Entonces, todos esos gases que son de efecto invernadero, ¿cierto?, que retienen la temperatura en un espacio, pueden hacer a la lombriz asfixiarse en un momento. Entonces tiene que tener una aislación, pero o sea, tiene que permitir el flujo de aire, pero tiene que estar bien cerrado para las moscas y para que no entren otro tipo de insectos. Entonces se pone una capa bien gruesa de materia seca, como restos de hoja, puede ser también este tipo de bolsas de cartón, ¿cierto?, de papel café, bien picadito. Entonces tiene que ser una capa bien gruesa sobre la capa de materia verde. Siempre tenemos que dejarlo así. Entonces las moscas no están en contacto directo con la materia orgánica. Entonces ahí se hace una especie de filtro. Y con respecto a la hormiga, sí que invaden la hormiga nuestro vermi, tenemos que saturarlo de agua, o sea, darle un shock de mucha agua para que los nidos de la hormiga, o sea, para que las hormigas no puedan hacer nidos dentro del vermicompost. Entonces se van a empezar a hundir sus nidos, ¿cierto? Y van a empezar a migrar con sus huevitos y van a dejar tranquilo nuestro vermicompost. Entonces, también son señales, es decir, si hay moscas en nuestro vermi, significa que falta materia seca. Y si hay hormigas en nuestro vermi, significa que falta agua. Entonces, es mucho más, o sea, es difícil que yo les diga todas las técnicas que pueden, o que saliendo de este taller van a tener un vermi exitoso, sino que es parte de un aprendizaje. Todos tienen que ir probando y uno va afinando ciertos detalles de la vista, cierto, el tacto, y va entendiendo cómo funciona el espacio, y es como un tipo de conexión final. Entonces, la invitación con este taller es que se aventuren, lo vayan haciendo, y con esto ya pueden tener al menos una primera idea, pero después van a ir saliéndoles dudas, que también igual podemos ir interactuando para ir solucionándosela a los que hayan asistido a este taller. Ya, súper claro, Seba. Muchas gracias. Vale. Nos siguen llegando consultas, pero en honor al tiempo, vamos un poco a cerrar este bloque, porque igual Seba va a abordar a continuación en detalle todo el tema de los residuos orgánicos, qué podemos poner, cómo balancearlo, qué hace bien, qué no hace tanto bien, etcétera, etcétera. Así que los invitamos a seguir dejando sus preguntas. También mencionar que se está celebrando la Semana Laudato Si. Estamos celebrando el 5º aniversario, ¿cierto?, de la encíclica desarrollada por el Papa Francisco, que nos invita a hacer este cuidado, o a entender, a reflexionar sobre el cuidado de la casa común, sobre qué futuro queremos dejar, ¿cierto?, a las futuras generaciones, entendiendo que podemos construir un futuro más justo y sustentable. Así que todas las personas que están llegando por la iniciativa de la Semana de Laudato Si, el taller también se inserta, digamos, dentro de las actividades que se comparten para promover, como les decía, la celebración de esta semana. Y sin más, vamos a continuar. Seba tiene muchas cosas muy interesantes para compartir, y incluso va a ser el paso a paso de la creación de una vermicompostera, así que adelante, Seba, y continuamos con el taller. Vale.
Muchas gracias, Iván. Ya, entonces, haciendo como un tipo de resumen para la gente que se está conectando recién, hablamos recién que lo importante de la Vermi es la diversidad y que también es un proceso que se da en todos los suelos, ¿cierto? Que es la transformación de materia orgánica a humus. Entonces, la materia orgánica dentro del suelo también es el factor más importante si es que hablamos de nutrición del suelo, ¿ya? Porque la condición biológica del suelo hace que se determine luego la condición química, es decir, la cantidad de nutrientes del suelo, o la calidad también de los nutrientes del suelo, y la condición física del suelo, que es la estructura del suelo, ¿cierto? La aireación, la porosidad. Entonces, la condición biológica es la que nosotros tenemos que cuidar, y además la más simple de cuidar, ¿cierto? Si nosotros mantenemos bien alimentado nuestro suelo con materia orgánica, luego las plantas se van a nutrir por procesos naturales dentro del mismo suelo. Entonces, no tenemos que fertilizar con nitrógeno o con fósforo aislado, ¿ya? Sino que tenemos que darle nutrición a nuestro suelo, no a nuestro árbol, ¿ya? Entonces, otro punto también, además de la nutrición del suelo, es la importancia de la vermicompost como un punto de reciclaje de residuos, ¿ya? Entonces, es muy interesante esta técnica, ya que nos permite eliminar mucha cantidad de basura que nosotros por lo general mandamos directo al relleno sanitario, y mediante esta técnica la transformamos y la podemos usar en nuestro jardín, en nuestro balcón, ¿ya? En la actualidad, y desde hace un tiempo también, el 50%, entre el 50% y el 75% de los residuos que se generan en un hogar son orgánicos, ¿ya? Entonces, con una simple técnica como la que vamos a aprender a continuación, podemos ahorrarnos esa gran cantidad de los residuos que estamos generando diariamente en nuestro hogar. Además, los municipios, por otra parte, es muy poca la cantidad de municipios que se han hecho cargo de estos residuos. Entre aproximadamente el 15% de los municipios de nuestro país tienen algún sistema integrado de reciclaje de materia orgánica dentro del sistema de recolección de basura en su comuna, ¿ya? Destacados son, por ejemplo, acá en la región metropolitana, la comuna de La Pintana, ¿cierto? Con la Dirección de Gestión Ambiental, que lleva desde hace algún tiempo ya están haciendo muchísimos esfuerzos en torno a la gestión ambiental de su comuna. Y en la ciudad de Viña del Mar también hay un vermicompostador bien grande en Estadio Sausalito, si no me equivoco, ¿ya? Entonces esos son dos puntos súper importantes, ¿ya? Entonces, muchas personas pueden preguntarse a veces qué importa o cuál es la diferencia de que si yo mando esto directamente al relleno sanitario. Bueno, todos sabemos que, o si no sabemos, podemos ir leyendo un poco, actualizándonos, que estamos en una crisis ambiental que es de gran intensidad. Y un ejemplo también son los rellenos sanitarios, ¿cierto? Hace un par de años atrás hubo muchos incendios en un año dentro de diferentes rellenos sanitarios por la gran cantidad de residuos y lo complicado que es gestionar los residuos. Entonces, a diferencia de tenemos que intentar hacernos cargo de no mandar nuestros residuos hacia el relleno, sino que la capacidad de poder hacerlo en nuestras casas. Y la idea es que lo hagamos de una manera muy simple. Entonces hoy día yo les voy a mostrar diferentes formas para que ustedes lo puedan hacer en sus casas, sin salir de sus casas, ¿cierto? Inventándoselas con los materiales que tengan dentro de su hogar. Y lo importante es que lo intenten, ¿ya? Puede que vayan fallando las primeras veces, ¿cierto? Que salgan malos olores, pero la cosa es ir entendiendo cómo va funcionando nuestro hábitat y que no se vayan frustrando, sino que vayan aprendiendo a hacerlo de buena manera, ¿ya? Entonces lo importante, además, como les decía, es el hábitat y también la estructura que nosotros le damos a nuestro lecho de lombriz, ¿ya? Entonces, yo les voy a mostrar desde algunos muy simples a otros más complicados tipos de vermicompostera que ustedes pueden armar en su hogar, ¿ya? Entonces, tenemos esta primero que es la más simple, ¿ya? Que la podemos hacer con una cajita de zapatos, ¿cierto? Yo le corté la parte de arriba, ¿ya? La ideal es que sea un poco más grande. Existen estas cajas de verduras, ¿cierto? Donde vienen los plátanos, ¿cierto? Que son un poco más amplias, o cajas de mercadería. Ese tamaño sería ideal, ¿ya? Pero para la eventualidad es solamente una cosa práctica para que ustedes entiendan los pasos que deben tener, que es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces lo primero que debemos hacer es abrirle un hoyito a nuestra caja, porque recordemos que los residuos orgánicos generan lixiviados. Entonces, por este hoyito nosotros vamos a ir recolectando los lixiviados. ¿De qué tamaño debe ser el hoyito? Deben ustedes buscar alguna botella en su hogar y cortarle
la boquilla, ¿ya? Pero tiene que incorporar una pequeña viñeta acá atrás, tienen que conservar también la argollita y conservar también la tapa, ¿ya? Entonces, vienen acá ustedes y con un lápiz marcan el tamaño que debe tener su hoyito y con una tijera o con un cortacartón, ¿cierto? Con mucho cuidado, lo repasan, ¿ya? Y tienen que comprobar después, ingresando desde dentro, que la boquilla pueda ingresar en el hoyito. Ahí me cupo perfecto, ¿ya? Entonces, vamos a recordarnos en qué lado está el hoyito. Vamos a dejar por acá un momento nuestros utensilios. Y vamos ahora a proceder a impermeabilizar nuestra caja, ¿cierto? Porque si la ponemos acá, se va a desfondar, ¿cierto? Con toda la humedad que genera nuestro vermicompost. Entonces, ¿de qué manera? Muy simple, yo creo que todos tenemos de estas en las casas, ¿cierto? Bolsas de basura. El tamaño de la bolsa de basura va a depender del tamaño de su caja, ¿cierto? Entonces tienen que comprobar que sea del tamaño adecuado. Yo ya probé delante, entonces sé que esta cabe perfecto acá. Entonces la dejamos así, ¿cierto? Intentando que quede lo más apretadita posible dentro de la caja. ¿Ya? Y guardamos un pequeño trozo de cartón, que puede ser de la misma tapa o de otra caja, y lo ponemos dentro de la caja, presionando la bolsa, cosa de que quede lo más pegada posible a las paredes, ¿ya? De esta manera. ¿Se fijan? Entonces queda todo bien sujetado, no queda la bolsa bailando, sino que queda totalmente apretada a los extremos de la bolsa, ¿ya? Y luego, bueno, reunimos todo esto de acá y lo pegamos. Se lo voy a poner ahí. Después ustedes pueden darle, lo pueden cortar de repente. Eso va a depender de los gustos ahí de cada uno. Si es que quieren después utilizar la caja en otra cosa. Entonces lo ponemos ahí. Cosa de que quede lo suficientemente firme, ¿ya? Y necesitamos otra bolsa. Pero esta va a ser como la tapa. Entonces, una vez que nosotros armemos nuestro lecho, o que lo abramos para echar los residuos que estemos generando diariamente, lo ponemos dentro de nuestra bolsa y lo dejamos ahí de manera hermética, ¿ya? También le podemos hacer un par de hoyitos. Esto es más que nada para que no le llegue la luz, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, así es como podemos armar una superficie para hacer compost. Otra manera de hacerlo es, este ya es un poco más complicado, no todos tienen de esto en sus casas, son estas tinajas de pintura, ¿cierto? De 20 litros. Esta me gusta harto a mí por su tamaño, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera se arma? Se necesitan al menos dos tarros, ¿ya? Entonces, un primer tarro va a ser el encargado de retener nuestro lixiviado, ¿ya? Siempre tenemos que tener un contenedor para el agua, ¿ya? En este caso, después vamos a ver bien en detalle cómo era el de la cajita, ¿cierto? El recolector de agua, todavía no terminamos de armar. Este es un balde, entonces, un balde de arriba que esté completamente hermético, ¿cierto? O sea, que no tenga fracciones para que no se le escape el agua. Y otro balde arriba que va a tener agujeros en la parte inferior, ¿ya? Harto agujero, cosa de imitar un colador, y lo ponemos uno dentro del otro. Entonces, como tienen estas bisagras, ¿se fijan? Como estas clásicas del cierre de los baldes, no van a topar el fondo, entonces va a quedar un pequeño espacio, un pequeño aire, ¿cierto? Que va a ser donde se va a ir acumulando los lixiviados, los restos de agua que vayan saliendo de nuestros residuos, ¿ya? Entonces, ustedes lo pueden dejar así, y cada cierto tiempo sacan este balde, y luego vacían el contenedor, ¿ya? Este lixiviado se puede utilizar como fertilizante del suelo, pero tiene que estar súper diluido porque tiene una carga muy grande de residuos orgánicos, o sea, de microorganismos, perdón. Entonces, se tiene que echar por lo menos una parte de este lixiviado por 10 partes de agua, ¿ya? Para regar el pasto, ¿cierto? Algunas plantitas que tengamos ahí, directamente al suelo,
Esa es una forma, o la otra forma es una forma un poco más terminada, ¿cierto? Que es con estas llaves de jardín, las famosas llaves bola, plásticas. Entonces, hacemos un pequeño agujero lo más abajo posible, que sea del tamaño de la llave, con teflón, ¿cierto? Para resguardar que no salga el líquido, y cada cierto tiempo podemos venir y sacar nosotros un poco del lixiviado. Eso ya es cuando tenemos una gran cantidad de tarros acumulados por arriba, ¿ya? Entonces, de esta manera, acá nosotros vamos a ir echando nuestros residuos en esta parte de acá, y cuando esto se llene, nosotros le vamos a poner otro tarro arriba de este pegado, con también hoyitos abajo, cosa de que una vez que las lombrices hayan hecho todo su trabajo en este tarro, van a emigrar al tarro de arriba, ¿ya? Entonces, esa es una forma. Bueno, si no tienen este balde, pero les gustó esta estrategia porque tampoco tienen una caja, lo pueden hacer con estas botellas, ¿cierto? Botellones de agua o de detergente, donde se hace exactamente de la misma manera. Una botella tiene que ir abajo, ¿cierto? Para recibir el agua, y la otra tiene que ir con hoyitos abajo, y va a ser la que va a recibir todos los residuos orgánicos de nuestro hogar, ¿ya? Aquí tendrían que ustedes inventarles nomás la forma de taparlo, ¿cierto? Que permita el ingreso de oxígeno, pero que sea hermético con la parte de abajo, ¿ya? Otra forma también es con estas botellas, que son muy típicas ya ahora en nuestro presente, donde aquí también tendrían que cortarla y armar. Este también tiene un muy buen porte, ¿ya? Estos son algunos de los materiales que se pueden hacer en internet. Si ustedes se ponen a buscar, ahora estamos en la era de la información, hay muchísimos tipos de armar su vermicompostera, ¿ya? Entonces, la cosa es solamente querer intentar, ¿ya? Entonces, para rematar esta cajita, que va a ser el ejemplo base que vamos a hacer hoy día, vamos a buscar el agujero que teníamos nosotros acá, ¿cierto? El agujero para la salida de agua, y con un cortacartón, con mucho cuidado, vamos a hacer el orificio, ¿ya? Y desde dentro vamos a ingresar la tapa, ¿ya? Entonces le ponemos un poco de silicona líquida, silicona caliente, no sé, lo que tengan en su casa, pegamento líquido, y lo agregamos alrededor de la tapa, ¿ya? Cubriendo todo el borde. Está un poco duro, ¿vale? Y por dentro, cosa de que apriete la bolsa y quede totalmente pegada, ¿ya? De esta manera, ¿ven? Ahí ya salió por este lado. Y por este lado, entonces, también agregamos nuestro pegamento en todo el borde, ¿ya? Y la argollita la ponemos por acá encima, cosa de que también se aplaste por este lado el plástico, ¿bien? Súper. De esa manera. ¿Ven? Así queda el plástico totalmente agarrado. Y luego le ponemos la tapa, ¿cierto? Y una vez que queramos vaciarle su residuo líquido, vamos y le cosechamos el líquido, ¿vale? Ok. Ya, entonces, algo también relevante, como les decía, es la arquitectura y el manejo que le vamos a dar a nuestra vermicompostera, ¿ya? Entonces, ¿qué alimentos se pueden ingresar primero que nada a nuestra vermicompostera? La idea es que sean alimentos de este tipo, ¿cierto? Como cáscaras de fruta, cáscaras de verdura, ¿cierto? Restos de diferentes verduras, ¿ya? Se puede ingresar también este tipo de residuos del tipo del cartón, ya sean estos, como esta bolsa de cartón o cartón directamente, y también cajas de huevo, ¿ya? Lo importante es que no tengan tinta, así que son insumos preparados, ¿ya? Y qué elementos o qué residuos no se pueden echar
la idea es evitar los residuos que sean duros, como por ejemplo palos o cuescos de la fruta, ¿ya? Por ningún motivo deben echar carnes o grasas, ¿ya? Porque puede afectar a las lombrices, y por otro lado puede salir mal olor, ¿cierto? Porque la carne, la descomposición de la carne es mucho más lenta que los residuos orgánicos, entonces va a generar olores, ¿cierto? Y puede ser complicado. Mucho se habla también sobre la posibilidad de agregar residuos como estos, ¿cierto? Como los cítricos. Y la verdad es que en un comienzo se recomienda no usar porque son muy ácidos, ¿cierto? Entonces pueden afectar, pero una vez que ya tengamos un lecho ya más maduro, ¿cierto? Que hayan pasado unos 3, 4 meses desde que ya nos demos cuenta que las lombrices se mantienen bien, que los manejos que le estamos haciendo hacen que funcione bien, que no hay malos olores, que no hay exceso de insectos que sean moscas o hormigas, ¿ya? Entonces ahí significa que si le tiramos un par de cáscaras de naranja no le va a pasar nada, porque todo se va, con la diversidad que hay dentro del ecosistema, se va a equilibrar y van a hacer nuevamente un sustrato con pH neutro, ¿cierto? Entonces van a lograr estabilizar, ¿ya? Pero en un comienzo, como les decía, es mejor que no, porque el lecho recién se está formando, entonces las lombrices necesitan estar, imagínense usted en su zona de confort, o sea, en el estado donde están más felices, donde están más plenos, donde están más cómodos, donde sus músculos están relajados, temperatura exquisita, ¿cierto? Música agradable, ¿cierto? Quizá algún incienso encendido. Imagínense que algo así es lo que necesitan las lombrices para que ellas trabajen bien, para que estén conviviendo bien y para que se reproduzcan, que es lo más importante, porque nosotros, mientras más lombrices tengamos, mucho mejor, porque va a ser más rápido el proceso, ¿ya? Entonces, vamos de lleno a armar nuestro lecho de lombriz, ¿ya? Lo primero es incorporar una fracción de materia seca. ¿Qué tipo de materia seca? Idealmente hojas de árboles, ¿cierto? Ahora que estamos en el otoño es muy fácil encontrar, el mejor momento para iniciar un vermicompost. Puede ser eso, restos de hoja, pero si están en su casa, ¿cierto? Si no tienen patio, si no tienen cómo conseguir hojas, también sirven este tipo de residuos, por ejemplo, ¿ya? Como son las bolsas que pueden haber comprado un pastel, por ejemplo, pero lo importante es que no tengan restos de aceite, ya no se vamos a cuidarnos de a la lombriz darle muchos alimentos preparados, ya que tengan sal, por ejemplo, que puede ser muy nocivo para ella, o que tengan tipos de aceite, porque puede afectar el sustrato final que vamos a obtener, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera lo ingresamos? Lo picamos, siempre tiene que ser bien pequeñito, si es que echamos este tipo de residuos, ¿ya? Bien picado. Otro tipo de residuo que puede reemplazar la parte seca de nuestro vermi son las hojas de diario, ¿ya? Ideal que sean hojas que tengan solo tinta negra, que no tengan tanta cantidad de tinta, y también picada bien pequeñita. Y otro que es muy bueno son las cajas de cartón de huevo, ¿ya? También tiene que ir muy pequeñita. Esta ayuda bastante a la estructura de nuestra vermicompostera, ¿ya? Entonces la picamos bien pequeñita y intentamos cubrir con esta parte seca 1/3 del volumen de nuestra caja, ¿ya? Esto después cada vez se va a ir reduciendo, entonces no tenemos que preocuparnos de, no nos va a durar nada quizás, si le ponemos tanto residuo seco. No, pero finalmente va a ir bajando, se va a ir aplastando, va a reducir su volumen, y constantemente vamos a tener que nosotros adicionarle más. También tenemos, yo por ejemplo tenía estas hojas de choclo, el choclo que quedó ahí seco, entonces también sirven como materia seca. Tenemos acá restos de ramitas, ¿cierto? Que salieron de una de mis plantas de la azotea, ¿ya? Ahí tenemos más o menos suficiente materia seca. Entonces quedando de esta manera, hacemos una camita acá de materia seca, ¿ya? Luego adicionamos residuos frescos, ¿ya? Como pueden ser las hojas, o sea, las cáscaras de plátano, ¿cierto? Cáscaras de papa, ¿ya? Lo importante acá es que sea lo más reducido posible, porque las lombrices no tienen dientes, no tienen mandíbula, entonces
nosotros tenemos que ser solidarias también, porque son ellas las que están ayudándonos bastante. Tenemos que por lo menos procesarle un poco los residuos, dárselo lo más pequeñito posible, cosa de que puedan ingresar ya los hongos, ¿cierto? Algunos microorganismos primero, y luego esté en un tamaño que la lombriz pueda comer con facilidad. Entonces, por lo general, también cosas que me preguntan es ¿qué pasa si tengo una fruta que quedó, por ejemplo, una ciruela, que quedó en la frutera, y con el tiempo le salieron hongos? ¿Puedo echarla yo al vermicompost? Pero por supuesto que sí, eso es lo mejor que se puede echar dentro del compost, porque ya viene digerido por los microorganismos que son parte que están dentro de la fruta misma. Entonces ella ya viene con una predigestión. Entonces las lombrices van a llegar y van a ser felices porque lo pueden comer con mucha facilidad, pues va a estar blandito. Imagínense ustedes comer una papilla así cuando eran bebés. Asimismo nosotros tenemos que cuidar a nuestras lombrices, ¿ya? Entonces armamos acá nuestro pequeño lecho, vamos a echar los últimos residuos que tenemos acá, ¿ya? Hay residuos que se tardan más, por ejemplo, nosotros allá en la Católica tenemos, en el campus San Joaquín, tenemos camas que son de entre 3 y 4 metros cúbicos. Imagínense la cantidad de residuos que caben en ese espacio. Y tenemos un residuo que se mantiene siempre, que son los cuescos de palta. Entonces, este tiene un doble discurso para mí, porque por un lado, no se descomponen de manera rápida, pero por otro lado, cuando están estos un poco más digeridos, por lo general se parten al medio y se hace un espacio exquisito para que las lombrices puedan ahí empezar a reproducirse. Entonces hacen como sus nidos. Ahora no lo pude abrir para mostrarles, pero ustedes se fijarán seguramente si tienen ahí han tenido algún cuesco añejo, que se parte al medio y como queda, no se separa, sino que queda como entreabierto, como un tipo concha, entra la lombriz ahí y se hace un exquisito microhábitat para ellos. Y ahí se empiezan a reproducir. Entonces tiene este doble discurso, ¿ya? Entonces ya terminamos de incorporar la parte fresca, ¿cierto? Y luego le incorporamos otra capa más de materia seca. ¿Ya? Una capa bien gruesa, ojalá de unos, no sé, entre 5 y 10 centímetros, y que cubra totalmente todo el lecho. ¿Ya? Yo les voy a mostrar ahora cómo debería quedar. ¿Ya? Ideal de las cajas de huevo es que no tengan tinta. Yo en este caso estoy echando que tiene tinta porque no tenía otra acá en mi casa, pero ideal que no tengan tinta, cosas así. Lo ideal es perturbar lo menos posible a nuestra querida lombriz, ¿ya? Entonces esto quedaría algo así. ¿Ven? Entonces, esto ya vendría siendo el lecho de nuestra lombriz, ¿cierto? El lugar donde van a vivir, ¿ya? Pero como les decía, la lombriz no tiene dientes, por lo que es difícil para ella digerir de inmediato este tipo de residuos, por ejemplo, las hojas de cartón. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser humedecer un poco, ojalá con un aspersor, o chorrearle un poquito de agua, y lo vamos a dejar guardado, ¿cierto? Con la bolsa. Lo vamos a dejar ahí por unas 3, 4 semanas, o entre 2 y 4 semanas, cosa de que se empiece a degradar un poco más. Lo vamos viendo, ¿cierto? Cada ciertos días, no le incorporamos más residuos, sino que lo dejamos ahí un par de semanas, y cuando tenga una contextura similar a esta que tenemos acá, no sé si se puede ver bien ahí en la cámara, que ya están la hoja un poco digerida, ¿cierto? Ya no se distingue mucho, ¿cierto? Incluso también, no sé si alcanzan a ver ahí los honguitos que le están saliendo. Este era un kiwi, ¿ya? Una vez que está así, está ideal para nosotros incorporar la lombriz, ¿ya? Entonces, una vez que se encuentra así, yo lo voy a poner aquí para imitar que ya está listo nuestro lecho, que ya está digerido por un par de semanas. Es el momento en el que podemos incorporar a nuestra lombriz, ¿ya? Entonces, yo les voy a mostrar aquí cómo luce un núcleo de lombrices. Voy a acercar un poco la cámara. ¿Ya? Este es un pequeño núcleo de lombrices que me las traje prestadas desde el Vermicampus, exclusivamente para este taller.
lombrices californianas. Hay de todos los tamaños, ¿ven? Hay algunas más flaquitas, otras más gorditas. Hay algunas que están también recién nacidas, ¿ya? Entonces, para no molestarlas más, porque son fotosensibles, lo vamos a llevar acá, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos nuestro núcleo, se llama núcleo de lombrices porque están todas las lombrices reunidas ahí. Entonces, es como una comunidad de lombrices. Entonces, entre ellas están bien cerquita, entonces, si sienten el estímulo de reproducirse, se pueden encontrar fácilmente y reproducirse, y entre ellas se van cuidando, van haciendo también, resguardando la temperatura y la humedad también cuando ellos son núcleos, ya que pueden soltar secreciones por su cuerpo, pueden humedecer un poco su ambiente. Entonces, cuando ellas están juntas, están súper bien porque van entre ellas regulando su hábitat. Entonces, nosotros, al adicionar las lombrices en nuestro vermi, tenemos que echarlas todas juntitas, cosa de que se puedan encontrar fácilmente, ¿ya? Entonces yo las eché aquí todas las que tenían, en una esquinita, ¿ya? Perfecto. Entonces, una vez que tenemos nuestro lecho, ¿cierto? Que tenía materia seca y materia fresca, ya lo tenemos bien digerido, ha pasado tiempo, y incorporamos las lombrices y luego ponemos una capa más de materia seca. En este caso a mí ya se me acabó la materia seca porque la incorporé toda acá, no tenía mucho, pero vamos a hacer la dinámica aquí con la cajita de huevo que también servía. Dejamos ahí bien cubierto, bien cubierto, y ya podemos perfectamente empezar a incorporar día a día nuestros residuos orgánicos, ¿ya? Residuos orgánicos que vayan saliendo de la cocina, directamente los podemos ir pasando acá, siempre cuidando la relación de la materia seca, ¿cierto? Que eran las hojas, los tipos de cartón, o las cajas de huevo, o el papel de diario que también servía. Siempre, perdón, es cuidar la relación entre la materia seca y la materia fresca que vayamos incorporando. ¿Por qué? Porque hay dentro del proceso porque acá estamos haciendo un abono, esto es la realización de un abono orgánico. Si ustedes son agricultores urbanos, van a hacer inmediatamente cuando comiencen a hacer este trabajo, porque pueden hacer nutrición de los suelos, ¿ya? Entonces, dentro, como les decía, de la preparación de los abonos orgánicos, hay una relación que se llama la relación carbono-nitrógeno, ¿ya? Entonces, ¿quién tiene el carbono? La parte seca. Ellos son exquisitas, ricos en carbono. Entonces, ellos son el aporte de carbono. Y la parte fresca, ¿cierto? Todo lo que tiene los residuos de las cáscaras, ellos son la fracción nitrogenada. Entonces, importante siempre resguardar esta relación, ¿cierto?, entre 1/3 de materia seca y 2/3 de materia fresca, o incluso mitad y mitad, ¿ya? Entonces, eso es lo ideal, entre 50 y 50 y 1/3, 2/3, ¿ya? Entonces, así van a tener ustedes mucho éxito manteniendo algunas de estas técnicas. Y bueno, si tienen algunas preguntas, damos paso para que podamos ir conversando, ¿cierto?, sobre sus dudas que les fueron surgiendo. Buenísimo, Seba, sí, tenemos un montón de preguntas, así que eso significa que está muy interesante todo lo que estás contando. Nos consulta Pablo de los Puentes sobre si recomendamos una cantidad estimada de lombrices por metro cúbico cuadrado de lombricompostera. Sí. Yo creo que este tamaño, como de una cajita de una cajita de típica casata, puede alcanzar perfectamente para uno de estas tinajas, ¿ya? De estas de 20 litros. O sea, alrededor del 10% más o menos del núcleo, ¿ya? Y también importante que si a veces no podemos conseguir mucha lombriz, ellas también se van a ir reproduciendo constantemente. Entonces podemos partir incluso con una pequeña cantidad que se va a ir digiriendo, y las lombrices van a encontrar la capacidad de abarcar finalmente todo el lecho. Súper. Seba, ¿podemos repasar? Porque también nos han hecho varias preguntas sobre el tema del material seco. O sea, ¿qué cosas podemos considerar como material seco? ¿Qué cosas podemos aprovechar ahora que estamos, ¿cierto?, en confinamiento, en cuarentena? ¿Qué cosas podemos colocar en la vermi que sean de utilidad? Vale. Lo mejor son las cajas de huevo.
Ideal las que no tengan tinta, como les decía, porque estas igual pueden ser medias nocivas si tienen alguna tintura química, nosotros no sabemos. Entonces, la cajita de huevo está ideal, o sea, si tienen muchas, pueden hacerlo solo con caja de huevo. Otros son las bolsas de este papel café, ¿cierto? Tipo papel craft, ¿ya? Entonces, simple también, bien trozadito, pequeñito, ayuda también a suplir la fracción seca si es que no tenemos acceso a hojas secas. El papel de diario también se puede utilizar, y el cartón tipo cartón corrugado también picadito bien pequeñito, eso después con la humedad va a ir disociándose y las lombrices lo pueden digerir fácilmente. Ya, muchísimas gracias. Liliana Fuentes nos envía también un tema que ha surgido bastante. ¿En qué momento obtengo el humus maduro si estoy agregando constantemente residuos y revolviendo todo el contenido? Entonces, ¿en qué momento se obtiene el humus? Ya. Bueno, esto nosotros vamos a seguir utilizando, ¿cierto?, nuestro vermicompostera hasta que se encuentre saturada de residuo orgánico, ¿cierto?, que ya llegue al borde. Entonces, cuando llegue en esa situación, no significa todavía que esté listo, no porque esté lleno va a estar listo, sino que las lombrices dentro todavía están haciendo el trabajo de la descomposición, y no solo las lombrices, sino que también los microorganismos. Entonces, para que un humus esté bien maduro, ¿cierto?, que ya hayan pasado por la lombriz, o sea, que ya sea guano de lombriz y que ese guano de lombriz haya sido activado por los microorganismos que están presentes, eso pasa en alrededor de entre 4 y 6 meses desde que está así ya terminado el humus, por decirlo de alguna manera. El humus ya lleno, maduro. Sin embargo, ya, como les digo, entre los 3, 4 meses ya se puede empezar a cosechar, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos comprobar? Es cierto, bueno, con esta herramienta que es súper buena, ¿cierto? Podemos ir revolviendo un poco, y cuando tengamos una contextura similar a esta, ¿cierto? Que es como mirar un suelo mojado nomás, ¿cierto? Un suelo húmedo, que no se notan mucho los componentes, aunque siempre van a quedar algunos restos de hojas que son más gruesas, ¿cierto?, que les costó más disolverla. Ahí ya podemos hablar de un humus que está listo, ¿ya? Entonces, antes de cosechar, antes de quitarlo de nuestra vermi, lo que tenemos que hacer es quitar las lombrices, porque no queremos perder las lombrices en nuestro humus, ¿cierto? No, la idea es que el humus no vaya con lombrices. Entonces, ¿de qué manera hacemos esto? En una esquinita de nuestra vermicompostera echamos unos pocos residuos orgánicos cada cierto tiempo. No alimentamos nada más del resto, sino que solo esa esquinita, y la mantenemos húmeda también. Entonces lo picamos, recuerden, bien pequeñito, ojalá sean residuos que le gusten a todas las lombrices, como las hojas, los residuos de vegetales verdes, o la cáscara de tomate, la cáscara de plátano también. Entonces lo ponemos todo en una esquinita, y las lombrices son muy inteligentes, van a ir a buscar el alimento y se van a acumular todas en esta esquina, ¿ya? Entonces, en unas 3, 4 semanas aproximadamente, podemos, ya las lombrices van a haberse migrado la mayoría. Entonces, una vez que se vayan acá a esta esquina, vamos y sustraemos las lombrices, las quitamos y las llevamos a otro espacio para vermicompostar, ¿ya? Entonces, una vez que ya hayamos quitado, ¿cierto?, que hayan pasado 3 o 4 semanas haciendo esta trampa de lombrices, vamos cosechando nuestro humus, y podemos utilizar un colador como este, o un arnero, ¿cierto?, de construcción. Incluso también sirve la malla Rachel, ¿cierto?, o diferentes tipos de tamices. La cosa es que debemos separar un poco las fracciones del humus, y comenzamos a tamizar, ¿cierto? Entonces, la parte más finita es la que vamos a cosechar como humus, y la parte gruesa que queda en el tamiz lo devolvemos a nuestro vermi. Y ahí las lombrices y los microorganismos terminan de digerirla, ¿ya? Y ya tenemos la cosecha de un humus bien maduro. Ya, gracias, Eva. También nos consultan por este líquido, ¿cierto?, que se genera, este lixiviado, que Seba nos contaba que hay que usarlo, una parte del lixiviado por 10 de agua, y nos consultan en específico cuánto se puede conservar este líquido. Ya, yo no recomiendo conservarlo mucho tiempo, porque como tiene esta carga de microorganismos, ¿cierto?, va a empezar a salir un olor como a fermentado, ¿cierto?, como similar a la chicha o al vino agrio. Entonces, ideal, cada 2 o 3 días pueden ustedes estar revisando cuánta cantidad de líquido hay. O sea,
si, si el humus, o sea, si el vermi también está en su óptimo, perdón, se me ha ido la palabra, no va a soltar mucho líquido, ¿ya? O sea, se va a retener toda el agüita dentro de ahí. Entonces, quizás a veces pueden pasar 2 o 3 días y no haya soltado nada de líquido. Eso no significa que esté funcionando mal, sino que está todo ahí funcionando dentro de nuestro núcleo, ¿ya? Pero yo no recomiendo pasar más de 2 o 3 días. Otra cosa que se puede hacer si es que ustedes no tienen muchas plantas para regar, es incorporarlo nuevamente a la vermicompost. ¿Por qué? Porque trae harta carga de microorganismos, que son los mismos microorganismos que estaban dentro de nuestro lecho, que fueron como lavados, por decirlo de alguna manera, por el agua. Entonces, incorporarlo acá de nuevo va a ser como reactivar nuevamente toda la descomposición. Perfecto. También nos preguntan mucho sobre lo que se puede, ¿cierto?, agregar. Nos enviaban, por ejemplo, si es bueno poner frutas o verduras podridas. Tú, Seba, nos decías que sí, porque eso está como en cierto proceso digerido y ayuda a que la lombriz lo pueda, ¿cierto?, transformar en humus más rápido. Pero también nos preguntan sobre los cítricos, la cebolla, el café. Si puedes hacer un poco un repaso sobre lo que se puede colocar en la vermi. Ya, vale. Entonces, revisemos primero las que son menos recomendadas, o que no se pueden echar en tanta cantidad, o que directamente no se pueden echar, ¿ya? No se pueden echar residuos de cárnicos como hueso o restos de carne. Las cáscaras de huevo también pasa algo ahí, que existen opiniones encontradas, ¿cierto? Por un lado, que las lombrices no se comen la cáscara de huevo, ¿cierto? Es muy difícil que se degrade porque tiene mucho, es casi puro mineral. Entonces lo que tenemos que, en este caso, no echarla dentro de los primeros meses que estamos arrancando una vermicompostera, pero una vez que está más madura, ya podemos incorporar todo tipo de, o sea, este tipo de residuos que son un poco más duros, ya como la cáscara de huevo. Entonces la picamos bien pequeñita y la podemos incorporar dentro de nuestro vermi, ¿ya? El caso de los cítricos, o de la cebolla, que también tiene un pH más bajo, ¿cierto? Ácido, se recomienda que pasen una cierta cantidad de tiempo y que tampoco se echen en gran cantidad. O sea, si vamos a echar un par de cáscaras, ¿cierto?, cada cierto tiempo, no tiene ningún problema, porque es mucho más el volumen de nuestro compost ya estabilizado que del cítrico. O sea, el cítrico rápidamente se va a estabilizar dentro de toda la capa de humus, ¿ya? Pero también sí hay que tener cuidado con los alimentos preparados, porque pueden afectarle ya sea a las lombrices o al producto final, que va a ser nuestro humus, que va a terminar en las plantas. Entonces, cuidar no echar alimentos preparados que tengan aceite, limón o sal, porque puede afectar, ¿cierto?, a la lombriz. Y bueno, lo que sean cáscaras, cáscaras de fruta, cáscaras de verdura, eso también bien pequeñito, y si están podridas, mucho mejor aún, porque significa que ya vienen en un estado de degradación, ¿ya? Super. Nicola nos envía, hablando sobre esto, ¿cierto?, de que se puede colocar y no. ¿Es cierto que la orina y la cerveza vieja acelera el proceso? ¿Cómo? Sí, es cierto que la orina y la cerveza vieja acelera el proceso. Ya. La cerveza vieja sí, porque recordemos que la cerveza es también un fermentado que tiene también microorganismos dentro de su composición. Entonces, se recomienda así, cuando sí que queda algún resto de cerveza en alguna botella, que se dejen ahí una semana, por ejemplo, y luego lo podemos incorporar acá. Sobre la orina no lo había escuchado, y por lo general este taller está como enfocado a departamento, entonces no recomiendo. Quizás pueden salir malos olores si es que empezamos a agregar orina, ¿cierto?, en nuestro residuo. Yo creo que no tiene ningún problema, pero ideal si lo tuviéramos en un campo, ¿cierto?, en un lugar más abierto. Yo creo que en una casa o en un contexto urbano sería menos complicado. Pero sí, la cerveza ayuda a inocular con ciertos microorganismos que también son descomponedores de materia orgánica. Entonces también aporta, no resta. Perfecto. Entonces, en esa misma línea también nos enviaban la consulta agregar levadura. Entiendo que, como estás diciendo, Seba, súper bienvenido. Para cerrar ya, porque estamos en el tiempo, nos consultan sobre el humus. ¿Cómo se puede conservar? ¿Hay que secarlo? ¿No? ¿Cuándo es bueno utilizarlo? Ya.
Bueno, como les decía, una vez que pasen los 6 meses ya podemos hacer nuestra cosecha y la idea es guardarlo en una bolsa que pueda respirar, que tenga hoyitos, pero que también pueda conservar la humedad, ya que no la pierda mucho. Entonces lo ideal en bolsas, ¿no? Bolsas de polietileno, ¿cierto? Las típicas bolsas, bien selladito, y le pueden poner un par de hoyitos, ¿cierto? Hacerle un par de hoyitos en una parte que no se vaya a voltear, para que no se pudra, ¿cierto? Para que pueda salir un poco de humedad, ingresar un poco de oxígeno, cosa de que la humedad no se pudre, ¿ya? ¿De qué manera lo podemos utilizar? En macetas se utiliza entre un 30 y un 20%. O sea, 20-30% de humus y el resto de algún sustrato que tengan ustedes, de algún sustrato que hayan construido en los jardines, o en la jardinería, perdón, o en el suelo de su casa, ¿cierto? Tierra vegetal, cualquier tipo de sustrato. Y si lo queremos incorporar, por ejemplo, en el pasto o en la taza de algún árbol, en alguna huerta que nosotros tengamos, se recomienda 2 kilos por metro cuadrado. ¿Ya? ¿De qué manera? Mucho se habla en el campo de que hay que tener ojo de buen cubero, se utiliza ese término. O sea, no quiere decir que vamos a andar por cada metro cuadrado pesando 2 kilos de humo, ¿cierto? Podríamos estar toda la tarde si tenemos un gran patio. Sino que utilizar el criterio, ¿cierto? Al ojo, pero que esté bien cubierto toda la superficie, ¿cierto? Una capa de unos 2-3 centímetros de espesor, y que esté todo bien cubierto el suelito por encima. Otro factor, sí, una vez que incorporamos el humus de esta manera, lo ideal es mantener también una cobertura de materia seca, idealmente restos de poda o restos de hoja, sobre el humus, cosa de que los microorganismos que están dentro del humus sigan también digiriendo la otra materia orgánica que vamos incorporando nosotros directamente al suelo, y así hacemos un vermi in situ, digamos, como o no un vermi, sino que un compostador in situ, ¿cierto? En el mismo árbol. Perfecto. Bueno, Seba nos presentó un montón de material súper interesante, esperamos que lo puedan aprovechar. Nos mostró ciertas distintas opciones de vermicompostera. Pruébenlas, pónganse a reciclar sus residuos orgánicos. Recuerden que las lombrices son una mega aliada, hay que tener cuidado porque son fotosensibles. Entonces, en uno de los ejemplos que se va a mostrar de vermicompostera, ojalá tapar, ¿cierto?, la luz para que estas aliadas estén lo más cómodas posible y puedan hacer la pega que junto a otros microorganismos realmente hacen, porque no somos nosotros los que hacemos la pega, que quede claro en eso. Ya, muchísimas gracias por todas las consultas. Algunas preguntas que no pudimos responder por el tema del tiempo, vamos a estar sacando las respuestas en nuestras redes, así que los invitamos a que nos sigan en UC Sustentable, estamos en Instagram, en Facebook. Seguimos con este ciclo de talleres online. El próximo es el 4 de junio, así que los esperamos también a las 2 de la tarde por el Facebook Live de UC Sustentable. Vamos a estar aprendiendo sobre avistamiento de aves y cómo es cierto en esto del que las crisis traen oportunidades. Bueno, las aves están resurgiendo, están habitando los espacios de la ciudad, entonces creemos que es una excelente oportunidad para aprender sobre ellas, cómo cuidarlas, y conocerlas en definitiva. Y muchísimas gracias por acompañarnos en este ciclo de talleres de Vive la Sustentabilidad de tu Hogar. Gracias, Seba, y nos vemos en 2 semanas más.